Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, espero que compleja y espero que correcta, pues aquellos cambios sociales, culturales, económicos que rodean el nacimiento del impresionismo de las primeras vanguardias. Es decir, voy a hablar del contexto histórico-artístico, ¿vale? Del arte entre 1870 y 1914, sobre todo relacionado con la ciudad de París. Bueno, a partir de aquí vamos a hablar un poco de cronología. Si nos fijamos en este eje cronológico, se puede ver que el impresionismo nace sobre 1870, luego después, poco después llega Van Gogh, Cézanne a París, y luego después las primeras vanguardias pues aparecen a principios del siglo XX, entre 1900 y 1914. No son tantos años de diferencia, y de hecho cuando Monet es mayor, ya es anciano, el joven Picasso llega a París. Entonces, el contexto histórico-artístico del impresionismo, las individualidades postimpresionistas y las primeras vanguardias pues están muy relacionados y en realidad no habían cambiado tanto los tiempos. A partir de aquí, pues voy a hacer un panorama general. Voy a hablar de cómo afecta la tecnología, cómo afecta la expansión imperialista, qué pasa en el París fin de siglo, qué pasa con el mundo bohemio, pues es un fenómeno que nace, un fenómeno contracultural que nace en el París fin de siglo y cómo se relaciona con el mundo burgués y luego hablaré finalmente del mercado del arte. A ver si lo consigo. Vale, vamos a los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías. En estos momentos, en 1870, ha habido una crisis económica y está empezando la segunda revolución industrial, relacionada con la electricidad, con la química, con la industria eléctrica. Y bueno, esta segunda revolución industrial, pero bueno, que ya había empezado con anterioridad, pues genera muchísimas posibilidades de hacer, de viajar, de ver, de aprender, y también pone limitaciones a los artistas, sobre todo a los pintores. Aquí tenemos algunos de los inventos. El más importante, sin duda, es la cámara fotográfica, que hace que el realismo ya no sea tan importante y el arte, la pintura, se convierte en un fin en sí mismo. De momento las cámaras fotográficas no son tan buenas, en color no pueden hacer fotografías, así que los pintores impresionistas usarán el color y tiene sentido. Luego después, además, la cámara fotográfica pues introduce la posibilidad de generar nuevas perspectivas, por ejemplo, los cuadros cortados, como pasaba con las fotografías. También permite pintar en estudio. Un pintor ya no tiene que hacer posar a su retratado horas y horas, sino que le puede sacar una fotografía y luego ya acaba la foto tranquilamente. Luego aparece un invento que parece una estupidez, que es el tubo de estaño, que permite pintar al aire libre, al plein air. Y luego después, en esta época, los inventos generan un espíritu optimista, representado quizás por la figura de Sherlock Holmes, una pasión por la ciencia con la idea de progreso. Aquí tenemos una imagen de las primeras cámaras fotográficas. Esto es un daguerrotipo. En los primeros tiempos eran complicadísimos, eran muy pesados, las fotos eran muy caras, pero luego con el tiempo irán mejorando. Entonces, esta cámara fotográfica, los daguerrotipos, pues hacen que las pinturas cambien y evolucionen. Por ejemplo, aquí tenemos una pintura de Toulouse-Lautrec, donde hay una bailarina, si no me equivoco es Jane Avril, que está bailando en el Moulin Rouge y se puede ver cómo esta figura está cortada. Esto es producto de que los pintores descubren la perspectiva de las cámaras fotográficas y hacen cuadros pues, que responden a esta perspectiva. Aquí tenemos imágenes de la época. Esto es una imagen, si no me equivoco, de Glasgow, de mitad del siglo XIX. Esto es una imagen de una fábrica. Y con el tiempo la fotografía pues, se convertirá en un arte en sí mismo. Probablemente el fotógrafo más importante en París en el fin de siglo es Félix Nadar, el gran fotógrafo. Aquí tenemos una actriz famosísima, Sarah Bernhardt, la gran actriz, la gran diva del teatro francés del siglo XIX. Y Félix Nadar se convertirá en un especialista en hacer fotos artísticas. Enseguida descubrieron que la cámara fotográfica, además de imitar la realidad, pues podría hacer también obras de arte. Luego el tubo de estaño. Aquí tenemos el tubito en la pintura industrial. Esto parece una tontería, pero en el pasado los pintores necesitaban pues aprendices y trabajar con los pigmentos y necesitaban después mezclarlos con óleo o con temple. A partir de ahora, cuando aparece la pintura industrial, el tubito de estaño, ahora es todo mucho más fácil y permite a los pintores, pues con ese tubito de estaño, pues pintar al aire libre y lo que se llama la pintura al plein air. El tubo de estaño, pues cambia la historia del arte en el sentido que proporciona muchísimas posibilidades a los pintores. Luego el cartelismo, otro cambio tecnológico. Entonces, hasta esta época, pues los carteles se imprimían bueno, las silografías se imprimían en blanco y negro. Ahora se permite, bueno, ahora la tecnología permite pues imprimir carteles en color y aparecen pues algunos de los carteles más famosos del París de fin de siglo. Aquí tenemos eso, el Chat Noir, que es un cabaret de París de fin de siglo. Tenemos aquí a Sarah Bernhardt. Esto es una publicidad de una obra de teatro. Se le puede ver a la actriz que hemos visto antes pues cómo estaba haciendo pues de principal actriz en una obra de teatro. Aquí tenemos la publicidad, Cigarrillos Hop. El artista que pinta estos cuadros, si no me equivoco, el del centro de la derecha es Alphonse Mucha, que es el gran cartelista del siglo XIX. Aquí tenemos, bueno, he acabado con el impacto de las nuevas tecnologías en la historia del arte. Luego después, en esta época, también tiene lugar un fenómeno conocido como el imperialismo. Es una caricatura muy racista que habla de la carga del hombre blanco, donde se puede ver aquí al explorador que lleva pues al africano, al salvaje, pues a la escuela. Básicamente, la mayor parte de la población en Europa consideraba a los africanos asiáticos o salvajes o degenerados, pero hay que reseñar que los artistas son mucho más abiertos mentalmente
y descubren que en los nuevos mundos, tanto en África como en Asia como en el Pacífico, hay formas de concebir el arte que ellos no conocían y se puede decir que los artistas aprovechan y tienen una relación positiva con la expansión imperial. Aquí tenemos una imagen de estas nuevas perspectivas y cómo los artistas la hacen. Esto es un pueblecito de Bretaña, se llama Pont-Aven, y aquí es donde Gauguin y Van Gogh se conocen. Y bueno, los artistas de París descubren que con el ferrocarril ahora tenía mucho más fácil hacer turismo, se plantan en Bretaña y Gauguin, por ejemplo, descubre en los bretones, luego irá a Tahití y lo descubrirá en las tahitianas, en el Pacífico, descubren un primitivismo que les encanta. Aquí tenemos el Cristo amarillo de Gauguin y el artista estaba fascinado con esa espiritualidad de las bretonas, se les puede ver aquí con sus cofias tradicionales. Entonces descubre pues la pasión, el primitivismo de la Bretaña, pues descubre pues una fuente de inspiración para su obra artística. Aquí tenemos a Manet. Manet, aprovechando el ferrocarril, hizo un viaje a España, visitó el Museo del Prado, también asistió a una corrida de toros. Entonces, bueno, muchas de sus obras de Manet son una imitación de Goya, de Velázquez y el folclorismo. Bueno, se considera que España no era parte de la Europa civilizada, entre comillas, así que utiliza el folclorismo español para triunfar en París. Aquí tenemos a Lola de Valencia, Torero muerto. Entonces, Manet usará pues eso, su viaje a España como una forma de crear obras artísticas. Luego después, en 1855, Japón es abierto al mundo de forma obligatoria, el Comodoro Perry, entonces se abre al mundo y comienzan a llegar a París, a Europa, pues estampas japonesas. Esta es la más conocida del maestro Hokusai, la gran ola de Kanagawa. Entonces, los pintores de fin de siglo parisinos se encuentran fascinados por el arte japonés, por las silografías del mundo de Edo, del mundo flotante, y van a aparecer pues muchísimas referencias japonesas o asiáticas en sus obras de arte. Luego aquí tenemos las máscaras funk que Picasso utilizará para la hora de hacer las señoritas de Aviñón. Estuvo visitando antes de hacer la obra pues una exposición de arte africano, vio estas máscaras funk y probablemente fueron su fuente de inspiración pues para su obra Las señoritas de Aviñón, que es la primera gran obra de la vanguardia que se encuentra actualmente en el MoMA. Bueno, en tercer lugar, hemos hablado de las nuevas tecnologías, hemos hablado de la expansión europea por el mundo que los artistas utilizan de forma positiva y tenemos que hablar de París. Tenemos una imagen esta típica de París, la Torre Eiffel, que se construye en la Exposición Universal de 1889 y París se convierte en la capital cultural del mundo. Si antes había sido Roma, ahora París pues tomará el liderazgo con la vanguardia cultural. Es una ciudad próspera, hermosa, la población crece muchísimo. Durante la época de Napoleón III, el barón Haussmann, que era el prefecto de París en época de Napoleón III, tiró todo el barrio gótico, hizo grandes avenidas y reformó la ciudad para bien, supongo, aunque mucha gente se tuvo que ir del centro histórico parisina. Tenía una activa vida cultural patrocinada por Napoleón III, una vida cultural que estaba muy relacionada con la burguesía, pero al mismo tiempo atrajo a artistas de todo el mundo. Por ejemplo, mucha va a París, Picasso, pues Dalí, Miró, todos los artistas que querían triunfar de todas partes del mundo pues, van a París a triunfar. Estos artistas que viajan a París al principio son muy humildes y están en los barrios pues un poco más marginales como Montmartre. Y luego después París era una ciudad de oportunidades, porque la burguesía entendía de arte, una gran compradora, no siempre eran demasiado de vanguardia o progresistas, pero compraba gran cantidad de obras de arte. Y luego después, algunos eventos, como la Exposición Universal del 89, pues son hitos en la historia del arte. Se construye la Torre Eiffel. Entonces, si un artista quería triunfar, pues iba al París de fin de siglo. Aquí tenemos un ejemplo pues, de este París de fin de siglo. Este es el Palacio de la Ópera de Charles Garnier, construido en época de Napoleón III. Es un centro para que la burguesía se luzca, sus trajes, su riqueza. Aquí tenemos el circo, que era otro espectáculo parisino, donde asistía la burguesía parisina. Aquí tenemos un cuadro, espero pronunciarlo bien, la Grenouillère de Monet, pintado, pues eso, donde la burguesía parisina iba a divertirse, pues eso, por el fin de semana, en los ratos libres, en el ocio. Y bueno, en este contexto de París hay que hablar de un punto de inflexión, que es la guerra franco-prusiana. Esto es un poco de historia política, siento meterme en política, pero en el año 70, pues Francia y Prusia entran en guerra y al final Prusia es derrotada. Bueno, es una guerra terrible, muere muchísima gente, después de la guerra viene la Comuna de París, que hay miles de muertos, lo cambia todo. Entonces, si antes de la guerra franco-prusiana, de la Comuna de París, los artistas impresionistas eran parte de era una parte pues marginada, minoritaria, no eran populares. Después de la Comuna de París nace la Tercera República, donde los dirigentes, muchos de ellos son republicanos radicales y tenían cierta sensibilidad con otras estéticas. Se puede decir que el movimiento impresionista está relacionado con la Tercera República y con la sensibilidad de esta época. De hecho, nacerá el movimiento impresionista en la exposición del taller fotográfico de Nadar, que he hablado con anterioridad. Y con el tiempo se van a hacer populares. Aquí tenemos una foto de Monet, ya muy mayor, en su jardín japonés, y aquí está acompañado de nada más y nada menos que el presidente de la República, George
Clemenceau, el tigre de la Primera Guerra Mundial. Entonces se puede ver que si al principio de sus carreras los impresionistas eran casi contraculturales, al final se convierten en básicamente los artistas de la Tercera República Francesa. Bueno, aquí tenemos fotografías de cómo quedó París después de la Comuna de París, hubo miles de muertos, el ejército entró a sangre y fuego, la Tercera República se impuso, se creó, vamos, con acontecimientos muy traumáticos y para conmemorar, pues, homenajear a los soldados muertos en la guerra, y hay gente que dice para expiar los pecados de la Comuna, se creó una de las iglesias más bonitas de París, Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón, que se encuentra en Montmartre y que, bueno, hoy forma parte del paisaje parisino. Bueno, he hablado de París, ahora voy a hablar del mundo bohemio. Los bohemios eran aquellos artistas que iban a París, que vivían de cualquier manera, que tenían fama, pues eso, de libertinos, muy flexibles, un mundo contracultural que se instala, pues, en uno de los barrios más humildes de París, que eran Montmartre. Hoy en día se ha convertido en los barrios más elegantes de París, obviamente hoy en día no es contracultural, pero en su momento sí que lo era. En este barrio, pues había cabarets como Moulin Rouge, esto es una foto actual, obviamente en el siglo XIX no sería de esta manera. Bueno, pues Boulanger está aquí, los cabarets, el Folies Bergère, aquí se puede ver pues pinturas de ese ambiente contracultural. Esta es una pintura de gas, bebedora de absenta, se puede ver aquí pues a la modelo pues bebiendo un vaso de absenta, helada verde que le llaman. Aquí se puede ver el bar del Folies Bergère de Manet en el 82. Se puede ver cómo este mundo bohemio pues vive en Montmartre. También son muy populares los cafés donde los pintores se reunían entre ellos. El Café Gerbois, espero haberlo pronunciado bien, es el más conocido, donde estaba Manet. Ahí pues bebían, se emborrachaban, discutían, algunas veces hasta llegaban a las manos. Entonces los cafés son muy típicos del París fin de siglo. Y luego estos pintores que se instalan en Montmartre, pues funcionan por círculos y redes. Aquí tenemos algunos. Aquí tenemos a Manet, aquí tenemos a Renoir, aquí tenemos a Degas, aquí tenemos a Monet, aquí tenemos a Van Gogh, que no forma parte del círculo porque llega más tarde, y aquí tenemos a Bert Morisot. Estos pintores se conocían entre ellos, creaban redes, amistades y funcionaban básicamente por generaciones. De hecho, Van Gogh llega a París y ya los impresionistas ya eran bastante mayores y se integra con otros círculos de artistas. Bueno, a partir de aquí voy a hablar de los artistas y su compleja relación con la burguesía. Entonces, ¿qué pasa con los artistas? Los famosos bohemios que viven en Montmartre. Entonces, por una parte, deben vivir de su arte. Muchos estarán en la miseria, no venderán casi ningún cuadro, como Van Gogh, aunque puede que sea un mito. Y claro, intenta romper moldes, romper convenciones. Al mismo tiempo tienen estilos de vida alternativos, pero al mismo tiempo desean triunfar. Y sobre todo rechazan los salones y el estilo oficial, porque ellos quieren innovar, entonces si les puntuaban, si entraban en competiciones, perdían, no querían. Y bueno, tiene una relación muy compleja que Tom Wolfe definió como el baile de los bohemios. Es decir, por una parte desean triunfar, al mismo tiempo odian a la burguesía y no les gusta el estilo oficial. Bueno, el mundo burgués. Entonces, el mundo burgués parisino, por una parte, puede ser muy conservador. ¿Vale? Los conservadores burgueses quieren estilo neoclásico, retratos, pinturas amables. Por ejemplo, Renoir, cuando quiere triunfar, abandona el impresionismo y pinta por retratos para la burguesía. Hay otra burguesía asociada a los partidos radicales, por ejemplo, como Zola, que aceptan mucho mejor la innovación, aunque no del todo. Zola definió a la Torre Eiffel como un espárrago metálico, pero bueno, en principio la burguesía radical, y radical significa liberal y anticlerical, estaba mucho más abierta a la innovación que la burguesía conservadora. Aquí tenemos un ejemplo de lo que no les gustaba nada a los impresionistas, que son los salones. En los salones eran una especie de exposiciones oficiales patrocinadas por el gobierno, creo que empiezan en la época de Napoleón III, aunque no estoy seguro, y eran cuadros donde los pintores exponían sus obras y luego había premio del jurado, diferentes premios. Entonces, aquel cuadro que tenía el premio del salón, aquí se puede ver al Carlos X, el rey de Francia, presidiendo la exposición, pues tenía mucha fama y gloria, y aquel que perdía, pues tenía infamia. Entonces, esto a los pintores impresionistas no les gustará nada, pero bueno, se veían un poco limitados porque lo conocido, lo popular, era aquello que aparecía en los salones. También eran muy importantes las academias de pintura, las academias oficiales, con pintores profesionales, eh, pintores profesores que seguían nuevamente el estilo neoclásico, con lo cual pues defendían o el dibujo, o si eran un poquito más progresistas, el color de la cora. Entonces, estos pintores, estas academias de pintura, pues eran bastante conservadoras y eran los que daban los premios en los salones oficiales. Esto es el típico cuadro que puede triunfar en un salón. Esta es la Venus de Cabanel, hablo de memoria, es de 1863, o el estilo, o el dibujo es perfecto, es un tema clásico, pues la Venus naciendo en la isla de Chipre, si no me equivoco, y bueno, con la espuma de mar. Entonces, este es el típico cuadro que triunfaba en los salones del siglo XIX. Claro.
Los pintores impresionistas, y Manet no es impresionista, pero se le puede meter en el círculo también, pues no les gusta nada esto y comienzan a provocar. De hecho, hubo un año donde el Napoleón III, viendo que había tantos cuadros expuestos que no podían entrar ni siquiera al salón oficial, creó lo que se llama el Salón de los Rechazados. Y ahí exponen a aquellos que no habían conseguido pasar a la primera fase. Y los pintores impresionistas, Manet el primero, descubren que si no puede ser famoso es escandaloso. Aparece la provocación en la historia del arte, algo que hasta entonces había sido bastante limitada. Aquí tenemos un cuadro suyo, La Olimpia de Manet, donde es una prostituta, si no me equivoco, de alto standing, que mira y confronta al espectador, un poco a la manera de la maja desnuda de Goya. Es un cuadro provocador, fue considerado pornográfico en su época, creo que hubo que poner guardias de seguridad para que no lo rajaran. Claro, esto es un desnudo, pero no es un desnudo igual que el de Cabanel de Venus, es un desnudo absolutamente provocador. Entonces, estos los pintores, Manet no es impresionista, aunque se puede considerar como el padre de los impresionistas, descubren que la provocación es una forma también de conseguir fama y gloria. Bueno, y finalmente voy a hablar del mercado moderno del arte porque aparecen nuevas dinámicas. Estos pintores impresionistas no quieren jugar al mercado del arte, a Picasso le gustará a Picasso, a Van Gogh y compañía, y aparecen nuevas tendencias. Aparece un mercado. Entonces los artistas no quieren negociar, odian el mundo burgués, esos mercachifles, los negocios, no les gusta, así que participan en exposiciones donde no hay ni ganador ni perdedor, donde la gente que va a la exposición simplemente ve los cuadros y si quiere los compra. Y luego después aparecen coleccionistas, muchos de ellos americanos, que van a París de visita porque es mucho más fácil ir a París y compran muchas obras de arte y luego acaban en Estados Unidos. Aparecen galerías y luego también aparecen marchantes como Paul Durand-Ruel, que es el más importante, pero hay más, pues que comienzan a hacer se puede decir que los artistas subcontratan el negocio de vender obras de arte en estos marchantes, que lo hacen muy bien y venden esos cuadros pues a compradores pues de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, de España, que bueno, aquí tenemos a Paul Durand-Ruel, que era una persona muy conservadora, católica, pero que tenía un sentido del negocio extremo. Este señor Paul Durand-Ruel, pues ah, él trabajaba con los impresionistas, les compraba sus cuadros y luego los revendía pues a un precio superior y tenía mucho beneficio. Aquí está pintado por Renoir, que tuvo una relación muy buena con él. Esto es una fotografía de Paul Durand-Ruel. Entonces, es el marchante de arte más conocido de París de fin de siglo. Luego también aparecen aquellos promotores. Por ejemplo, el más conocido es el doctor Gachet, que fue retratado por Van Gogh, entonces era un doctor, psiquiatra o homeópata. Y bueno, él recolectó muchas pinturas de Van Gogh y uno de sus promotores de Van Gogh, de su figura, quizás un poco exageró, pues eso, esa historia de la esquizofrenia, pues fue el doctor Gachet. Estos promotores descubren que si promocionan a un artista lo suficiente, pues lo convierten en popular, suben los precios y luego son capaces de obtener muchos beneficios. No sé hasta qué punto tendría buena o mala intención, pero parte de la fama de Van Gogh viene por el doctor Gadget. Y luego el mercado del arte. Aquí tenemos dos museos. Este está en Filadelfia, donde tiene lugar la escena de Rocky, sube las escaleras. Es un museo impresionante. Está el famoso Met en Nueva York, también está el MoMA. Estos museos de arte de Estados Unidos pues tienen un montón de colecciones de arte impresionista, arte de vanguardia, porque estos cuadros son adquiridos por marchantes, por americanos que van a París, compran muchas obras de arte y luego después pues acabarán en Estados Unidos. Paul Durand-Ruel, si no me equivoco, también viajó a Estados Unidos, también de gas. Entonces, hay una integración del mercado del arte entre París, bueno, entre Francia, Alemania, Europa y Estados Unidos. También es cierto que los ricos norteamericanos, estadounidenses, no podían comprar un Velázquez porque en España se conocía que tenía mucho valor y entonces compran obras un poco que consideraban que pueden comprar. Por ejemplo, el Greco hay muchos en Estados Unidos porque lo descubren los estadounidenses y también arte impresionista y de vanguardias. Bueno, ahora voy a hablar del fin de la inocencia. Este periodo burgués de la Belle Époque, de optimista, pues acaba en 1914, donde, bueno, Europa, que era un lugar civilizado, pues se embarca en una guerra de 4 años terrible, con millones de muertos. Entonces, el mundo burgués del siglo XIX se considera que acaba en 1914. El historiador Erich Hoffmann hablaba del largo siglo XIX, del corto siglo XX y coloca el principio del siglo XX pues en la Primera Guerra Mundial. El optimismo, la razón que había imperado, pues ahora acaba en una pesadilla pues de trincheras, de barro, de muerte. Y bueno, a partir de 1914 se considera el fin del mundo burgués y a partir de ahora el liderazgo artístico pues, lo tendrán las vanguardias, que bueno, pues Picasso continuará, Matisse, el expresionismo, las escuelas alemanas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un vídeo para otra ocasión.